Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. A todos los jóvenes y señoritas nobles, vamos a continuar. Déjenme ver, aguarden un momentito. Ayer veíamos exactamente acá. Allá, muy bien. Ya acabo de recordar esto. Bien, ¿ya están viendo la presentación? Sí, ingeniero. Gracias. El día de ayer habíamos hablado de todo esto que es las relaciones de peso, ¿no? Habíamos visto el contenido de humedad, hemos visto lo que es el peso unitario, los distintos pesos unitarios, luego hemos y hacer la lectura de esto, ¿no? Eso era lo último que habíamos visto. Después de esto hemos hecho una revisión simplemente con objeto o temas orientativos para ver algunos rangos de valores, por ejemplo, del peso unitario, vacíos principalmente, ¿no? El contenido de humedad es muy variable, esto puede variar, ¿no? Entonces no hay que prestarle mucha atención a esto, sino más bien a estos de acá, como rangos simplemente, ¿no? Bien, el día de hoy, entonces, bueno, no bien de relación peso-volumen, ¿no? Y vamos a ver esto, este concepto del volumen, más bien del modelo del volumen de los sólidos unitarios. ¿No? Sean mucho más fáciles de manejar, ¿no? O de encontrar, de manejar esta hipótesis, suponer, en otras palabras, que el volumen de los sólidos va a ser igual a 1. Es una suposición, simplemente, que nos lleva a soluciones gráficas. ¿Ya? Por eso dice el volumen de las demás fases son determinadas en función a esta medida que se mantiene constante. ¿Cuál es la medida que se mantiene constante? Es igual a 1. Determinar seguramente ciertas situaciones, ¿no? Para eso recordamos, por ejemplo, nuestro modelo ya conocido, nuestro esquema en realidad conocido, tal, y aquí lo propio, ¿no? Que simplemente W es igual al peso total, ¿no? Después creo que todo está de acuerdo a lo que hemos definido, ¿no? Volumen de vacíos, volumen de los sólidos, peso del agua y peso del aire
igual a. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Y creo que debería de irme a otra pizarra. A ver, aguarden, voy a corregir un poquito de esto, ¿ya? Ayer estábamos, creo que, trabajando bien con una pizarra digital más, ¿no? Adicional, y eso nos ayudaba a no rayar mucho la presentación, sino más bien pasar a la pizarra y poder hacer, ¿dónde está? 16, aquí está. Muy bien. Pero para que esto funcione bien, yo debo hacer, o compartir más bien, debo darles el acceso a mi computadora personal. ¿No? Les doy el acceso a que vean todo. Ahora sí. Ups, ¿dónde? Entramos. Ya, creo que ya no entramos. Bien. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ingeniero. Ya, entonces, bien, vamos a retornar entonces acá la presentación. Les decía, muy bien, este era conocido para nosotros. Pero ahora en este modelo, pues sería interesante incorporar esto. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer, pues, ahora. Bueno, este era nuestra pizarra del día de ayer, de contenido de humedad, peso unitario, gravedad específica no lo hicimos, les dije, ustedes revisen y lean, pero entonces acá podemos hacer, por ejemplo, este modelo de volumen de los sólidos unitarios, ¿no? Entonces vamos a ver este modelo. Igual a 1. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es simple. La idea es de que tengamos nosotros nuestro modelo. Voy a redibujarlo por acá. Ups. Ahí. Vamos a tener nuestros sólidos, por ejemplo, que represente esto, y el agua que represente esto, ¿no? Entonces estoy simplemente redibujando esto, pero con la idea de que ahora aquí el volumen de los sólidos debe ser igual a 1, ¿no? O más bien, haremos de la misma manera. ¿No? Aquí tenemos el volumen de los sólidos y según la hipótesis, según este modelo, pues esto debe ser igual a 1. Esa es la condición. Luego tenemos aquí el agua. Por tanto, este va a ser igual al volumen del agua, no va a cambiar nada. Y aquí, pues el volumen del aire. Sabemos que todo esto es igual al volumen de vacíos, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de, en este caso de la relación de pesos, pues no hay problema. Este es el peso de los sólidos, vamos a repetirlo, esto vale la pena, el peso del agua, y esto es igual a 0, ¿no? Y nuevamente el peso total, pues, va a estar representado por esto. Muy bien, ahora sí, empecemos entonces a analizar ahora qué cambios me genera o qué situación me va a generar esta hipótesis. ¿Qué va a cambiar? Y empecemos a revisar, por ejemplo, ¿no? Y todas las definiciones que hemos hecho nosotros en cuanto a volumen, por ejemplo, ¿no? Y me voy a venir por acá, voy a retroceder.
No sé, creo que me he ido más. Por ejemplo, empecemos a ver esto, ¿no? Nosotros hemos definido estas relaciones de volumen en función a este esquema original, ¿no? Esto quiero que entiendan. No hemos agarrado, hemos dicho muy bien, ahora vamos a ver qué relaciones se generan en volumen, qué relaciones se generan en peso o masa, ¿no? Y a partir de eso hemos dicho, veamos las relaciones de volumen. Y en las relaciones de volumen hemos visto primeramente el índice de vacíos. Miremos ahora qué pasa si nosotros revisemos, como paso 1 si quiere, la definición de índice de vacíos. El índice de vacíos es igual al volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. Y empecemos a aplicar esto en esta definición. Volumen de los sólidos igual a 1. Entonces, esto me lleva a que el índice de vacíos es igual a ¿qué cosa? Volumen de vacío. A volumen de vacíos. Miren que aquí ya me está dando un dato interesante. Entonces me está diciendo que este volumen de vacíos va a ser igual al índice de vacíos. Quiero que noten y sientan esto. Miren que estábamos hablando de volúmenes de vacíos, volumen de agua, etcétera, pero ya lo estamos llevando ahora en términos ya de las propiedades del suelo, que por ejemplo en este caso es el índice de vacíos. ¿No es cierto? Entonces estoy diciendo el volumen de vacíos es igual al índice de vacíos. Ah, interesante. Entonces va cambiando la forma de este modelo simplemente por aplicar este criterio. Entonces, puedo hacer exactamente lo mismo, por ejemplo, para poder tratar de determinar a qué será igual el volumen del agua, por ejemplo. A qué será igual el volumen, el peso del agua, el peso de los sólidos, ¿no? Entonces vamos a tratar de jugar un poco con las definiciones, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Bueno, aquí la porosidad es algo análogo, no habíamos dicho que no hay mucha diferencia entre estos dos, ¿no? El grado de saturación, pues habíamos dicho, se define como la relación del volumen del agua sobre el volumen de los sólidos. Probablemente no nos ayude mucho esto en lo que estamos buscando, ¿no? Pero seguramente esto sí, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, las relaciones de peso para llegar a unos pesos unitarios diferentes. Entonces puedo tomar este primer caso, por ejemplo, y decir, ¿qué pasa si yo utilizo como segundo paso, para ir en orden, por ejemplo, esa definición de contenido de humedad? ¿No? El contenido de humedad es igual a la masa del agua, pero si estoy hablando en términos de peso, seguro que puedo decir va a ser esto igual al peso del agua, ¿no? Dividido entre el peso ¿de qué? Sólidos. Sólidos, muy bien, no hay que olvidarse de esto. Y veo entonces que el contenido de humedad es el que los relaciona al peso del agua, a estos dos. Debo empezar a mirar de esa manera. Ah, y ahora digo, pero ¿cómo determinamos? Miren, si yo conozco el peso del agua y el peso de los sólidos, podría encontrar fácilmente el contenido de humedad. O, más bien, viceversa, puedo despejar el peso del agua acá y tenerlo en función del contenido de humedad, que ya hemos visto que es un parámetro que se encuentra fácilmente en laboratorio, ¿no? Un procedimiento bastante simple. Ah, pero no conozco el peso de los sólidos.
¿Cuál es la idea? Como ya les he dicho, la idea de este modelo es de encontrar ciertas relaciones o ciertas ecuaciones que estén, que sean mucho más fáciles de utilizar, o más bien estén en función a ciertas propiedades del suelo que son fáciles de utilizar o de encontrar, ¿no? Entonces, en este punto puedo hacer el siguiente análisis. Digo, muy bien, puedo trabajar sobre esto y decir y recordar entonces cómo puedo relacionar o con qué relaciono el peso del agua, por ejemplo. ¿Cómo puedo relacionar acá? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Estrategia clave. Veo peso del agua, peso de los sólidos, peso de cualquier cosa, y debo recordar y debo pensar en esto. Jóvenes, esto es clave. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando veo pesos, o hablo de masas o pesos, etcétera, debo relacionar con el peso unitario. Porque estoy viendo que esto sí hay una relación ahí en todos los casos. Esto es algo que a veces, no sé por qué, pero yo siento que muchos no pueden captar esta idea. Entonces, si estoy hablando del peso del agua, ¿con qué peso unitario debería de relacionarlo? ¿Del húmedo o del saturado? ¿Del húmedo o del saturado? No. ¿Acaso el húmedo tiene peso del agua? ¿Acaso el saturado tiene peso del agua? No. Entonces, ¿con qué? ¿Peso unitario del agua? Exacto. El peso unitario del agua. Ayer lo hemos escrito, ¿no? Si bien aquí no está escrito, ayer lo hemos escrito y hemos dicho el peso unitario del agua, entonces va a ser igual, por definición, análogamente va a ser igual al peso del agua dividido entre el volumen del agua. Exacto. O sea, lo hemos escrito. Entonces, de esa manera digo, muy bien, entonces el peso del agua va a ser igual al peso unitario del agua multiplicado por el volumen del agua. Listo. Tengo una ecuación. Pero todavía me falta aquí abajo. ¿Qué tengo aquí abajo? El peso de los sólidos. Nuevamente, estoy hablando de peso. ¿Qué les he dicho? ¿Cuál es la estrategia? Peso unitario. Muy bien, relacionar con peso unitario. Ahora la pregunta es, ¿con qué peso unitario? De los sólidos. Exactamente. Mucho cuidado. Si estoy hablando de los sólidos, simplemente de los sólidos, porque sé que aquí en el contenido de humedad solo estamos hablando de los sólidos, entonces deberíamos relacionar con el peso unitario de los sólidos. Y también lo hemos escrito ayer. Esto es igual al peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Ahí está. Eso lo traigo acá y digo muy bien, esto es entonces igual al peso unitario de los sólidos multiplica a volumen de los sólidos. ¿Cuánto es el volumen de los sólidos? 1, constante. 1. Entonces, esto es igual a 1. Listo. Y ahora, hecha esa aclaración, hecha ese reemplazo, miren que ahora el peso va a estar en función ya a otras variables. Y por ejemplo, ahora podemos reemplazar en la misma ecuación, vamos a decir, el contenido de humedad, entonces, en este caso, va a ser igual al peso del agua, que es igual
al peso unitario del agua por el volumen del agua, ¿no? Y dividido entre el peso de los sólidos, que es igual al peso unitario de los sólidos por 1. Entonces, simplemente el peso unitario de los sólidos. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, ahora vemos estos valores, ya son valores fáciles de dar. ¿Cuál es el que no conozco acá? Volumen del agua, que es este. Entonces puedo despejar seguramente, muy bien, voy a decir, ¿qué pasa si ahora despejo el volumen del agua de esta ecuación? Y digo, entonces el volumen del agua que aquí necesitaba va a ser igual al contenido de humedad, miren, este es el contenido de humedad, multiplicado por la gravedad, el peso unitario de los sólidos dividido entre el peso unitario del agua. ¿Y qué observamos, por ejemplo, acá? Gravedad. Esta es la gravedad específica de los sólidos, ¿no? Por tanto, el volumen, lo voy a poner en rojo, del agua va a ser igual al contenido de humedad multiplicado por la gravedad específica de los sólidos. Listo. Demostrado. Entonces aquí tenemos que el volumen del agua es igual al contenido de humedad por la gravedad específica de los sólidos. Miren lo que estamos haciendo simplemente introduciendo esto. No estamos encontrando relaciones, son en función a parámetros fáciles de encontrar en laboratorio. Contenido de humedad y gravedad específica de los sólidos. 2 ensayos de laboratorio fáciles de encontrar. Muy bien, tengo esto, ya tengo esto. ¿Qué me falta? De otro lado. ¿No es cierto? Entonces vamos a darle a la simple, digo muy bien, el peso, bueno, voy a cambiar de color, no me agrada mucho esto. El peso, ¿no? Es igual a qué cosa. Aquí teníamos una ecuación, ¿no? Era igual al peso unitario del agua que multiplica al volumen del agua. Y ahora sí conozco el volumen del agua. ¿Cuánto es el volumen del agua? Es igual al contenido de humedad que multiplica a la gravedad específica de los sólidos. Eureka, como decían ayer, ¿no? Muy bien, he encontrado ahora eso y podría traerlo acá también. Es decir, muy bien, generalmente el orden cambia, esto es contenido de humedad por la gravedad específica de los sólidos y por el peso unitario del agua. Nuevamente, 2 valores fáciles de encontrar en laboratorio y el peso unitario del agua, ¿cuánto es? 9.81, como lo hemos dicho ayer. Entonces, fácil de encontrar. Hacemos exactamente lo mismo para el otro caso, que pasa ahora con el peso de los sólidos. Hemos dicho aquí, esto nos quedaría que es igual al peso unitario de los sólidos, ¿no? ¿Qué podemos hacer de ahí? Recordar este concepto, miren. Lo voy a poner simplemente por acá. Que la gravedad específica de 2 es igual, esta relaciona en realidad al peso unitario de los sólidos dividido entre el peso unitario del agua. Entonces, si yo despejo de acá el peso unitario de los sólidos, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que el volumen de el peso de los sólidos es igual
a la gravedad específica de los sólidos multiplicado por el peso unitario. Vamos a verlo acá. Digo, muy bien, gravedad específica de los sólidos por el peso unitario del agua. Y listo. Hemos encontrado, miren, ahora que el peso del agua puede ser determinado en función al contenido de humedad y el peso unitario del agua. El peso de los sólidos puede ser encontrado a partir de la gravedad específica de los sólidos y el peso unitario del agua. Lo mismo el volumen del agua, miren, contenido de humedad y gravedad específica de los sólidos. Y de esa manera, seguramente esto va a cambiar, ¿no? Entonces miren que, por ejemplo, el volumen total, igual a qué sería. Bajo este contexto sería igual a 1, que es el volumen de los sólidos, más el volumen de vacíos es igual a P. Conclusión. Bueno, aquí no va a haber mucho cambio, pero puedo decir que el peso total, por ejemplo, pues va a ser igual, miren, a la gravedad específica de los sólidos. Y miren que ya puedo simplificar seguramente. Vamos a tener como 1 más el contenido de humedad multiplicado por la gravedad específica de los sólidos y el peso unitario del agua. Conclusión. ¿Sí o no? ¿Está claro esto? Miren lo que hemos hecho, simplemente hemos introducido esa condición y hemos desarrollado las definiciones que conocíamos y hemos llegado pues a encontrar estas ecuaciones. Ecuaciones que deben ser anotadas simplemente a efectos de tener un dato más por ahí. ¿No? ¿Y esta ecuación puede ser usado para cualquier fase del suelo? Estas ecuaciones sí pueden ser utilizadas, pero más su objetivo mismo, cuál es el fin en realidad de esto, y ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es el fin de esto? Es encontrar, van a ver esto, encontrar más ecuaciones. ¿Ya? Ecuaciones fáciles o de fácil uso. Y ahí justo vamos a ver, creo que ahora nos toca ver ese punto. Bien, vamos a retornar donde estábamos, a ver, habíamos visto esto, aquí está la gravedad específica de los sólidos, las propiedades habituales, el modelo del volumen de los sólidos unitarios, y aquí está donde habíamos llegado, ¿no? Índice de vacíos igual al volumen de vacíos, es todo esto que hemos demostrado hace un momento, ¿no? Todo esto lo hemos demostrado. Muy bien, hemos cumplido con esa primera condición. Y veamos, por ejemplo, ahora estos. ¿Cuál es el fin de esto? Justo lo que me decían, me preguntaban. Bueno, el fin de esto es encontrar más ecuaciones, miren, por ejemplo, para determinar el peso unitario húmedo en función a el contenido de humedad, índice de vacíos, gravedad específica de los sólidos y el peso unitario del agua. Yo puedo utilizar este modelo, estas cosas que acabo de encontrar, y seguramente puedo demostrar cada una de estas cosas que aparecen, o cada una de estas ecuaciones, no son cosas, perdón, cada una de estas ecuaciones que aparecen acá. Es fácil de demostrar.
probemos con una. Ustedes deberían de probar con todas. Vamos a probar una, por ejemplo. Ya vamos a demostrar esto. Ya, si quieren. Entonces, para demostrar eso, simplemente partimos, por ejemplo, de ejemplo 1, de la definición. Estábamos hablando, en este caso, de peso unitario húmedo. Muy bien, ahí está la condición. En peso unitario húmedo, bueno, en este caso se define de la siguiente manera. Es igual al peso total sobre el volumen total. No hay que perderse de la definición. Esa es la definición y ahí debemos partir. Ahí empezamos. Si es húmedo, estamos, por así decirlo, desintegrar esto. El peso total es igual, de la que el volumen, ¿no? Es igual, sé que es igual al volumen de los sólidos, más el volumen de vacíos. Eso es. Y ahora vamos a hacer algo simple. Reemplacemos entonces estos valores que aquí habíamos anotado por acá. El peso de los sólidos es igual a la gravedad específica de los sólidos por el peso unitario del agua. ¿Listo? Más el peso del agua es igual al contenido de humedad, ¿no? Multiplicado por la gravedad específica de los sólidos y el peso unitario del agua. Excelente. Peso sólidos es igual a 1 más el volumen de vacíos es igual a el índice de vacíos. Listo. Ya tengo resuelto el problema y voy a decir, muy bien, el peso unitario húmedo entonces puede ser calculado. ¿Ya? Aquí puedo hacerla como he visto acá, miren, ¿no? Simplemente desintegro, sé que el peso total, de hecho ya sabía eso, es igual a 1 más el contenido de humedad, factorizando sale gravedad específica de los sólidos por el peso unitario del agua sobre 1 más el índice de vacíos. Y aquí tenemos una ecuación ya demostrada. Vemos acá, pues era justamente esto que queríamos demostrar. ¿No es cierto? Ahí está. Y aquí empiezo a utilizar la imaginación, empiezo a utilizar los conceptos que hemos visto, etcétera, y voy a empezar y puedo demostrar todos estos casos. Seguro que sí. Seguro que sí. Miren, aquí hay un caso interesante, donde se incorpora el grado de saturación. Bueno, aquí también, ¿no? Ambas son muy parecidas, son muy parecidas, donde tiene que ver el grado de saturación, y creo que es lógico porque es una condición húmeda y el grado de saturación es distinto de 0 y distinto de 100. Entonces podríamos también ver ese caso, por ejemplo. Miren qué vamos a hacer con el grado de saturación. ¿Cuál es la definición del grado de saturación? ¿Quién recuerda? Es una relación de volumen, pero Volumen de agua sobre vacíos. Muy bien, es la probabilidad de encontrar agua en los vacíos, ¿no? Entonces eso es igual volumen del agua sobre el volumen de vacíos.
Y ahora nuevamente, esta es la definición, parto de la definición y digo muy bien, ahora me voy a abocar a esta condición. Suelo húmedo, muy bien, estoy acá, y parto y digo, ¿ahora qué hago? Volumen de vacíos es igual a índice de vacíos. El volumen del agua es igual a contenido de humedad por la gravedad específica de los sólidos. Y de aquí viene una ecuación bastante útil, muy utilizada, que es igual el grado de saturación por el índice de vacíos igual a el contenido de humedad y multiplica a la gravedad específica de los sólidos. Esta es una ecuación muy utilizada, básica, que sirve para encontrar, por ejemplo, el contenido de humedad natural de los suelos en función a la gravedad específica de los sólidos, el grado de saturación y el índice de vacíos. O viceversa, puedo determinar el grado de saturación en función a estos como este, ¿no? Entonces, una ecuación bastante útil. Y puedo aprovechar, por ejemplo, ahora este trabajo para no repetir todo este proceso y puedo decir, miren, ahora voy a agarrar y, por ejemplo, puedo llevarlo a esta forma, ¿no es cierto? Puedo llevar a esta forma, puedo llevar a esta otra forma, que me parece mucho más simple. Miren, por ejemplo, vamos a ver esto. ¿Cómo hemos llevado a esta forma? ¿O cómo llegamos a esta forma? Pues introduciendo justamente esto de acá. Que en vez de índice de vacíos, nosotros vamos a despejar de aquí el índice de vacíos y vamos a introducir acá, que es lo único que ha hecho para demostrar esta ecuación. Miren. Entonces digo, el peso unitario húmedo también va a ser igual, ¿no? Esto no va a cambiar, 1 más el contenido de humedad, no cambia. Arriba tampoco hay necesidad de cambiar, ¿no? Y aquí vamos a introducir, en vez de poner índice de vacíos, colocamos que esto es igual al contenido de humedad por la gravedad específica de los sólidos, dividido entre el grado de saturación. Y es lo que aparece acá. Por ejemplo, ¿puedo llegar igual a esto? Seguro que sí. Introduzco entonces, en vez de contenido de humedad, entonces despejo de acá simplemente el contenido de humedad. Miren lo que voy a hacer. El contenido de humedad va a ser igual al grado de saturación por el índice de vacíos dividido entre la gravedad específica de los sólidos. Y nuevamente, esto podemos introducir en esta ecuación de acá. O si quieren acá, pero puedo introducir acá directamente, ¿no? Y vean que ahí ya voy demostrando. Y creo que ya estamos haciendo bastante, ¿no? Ya les estoy dando todas las soluciones. Y digo, muy bien, aquí que voy a tener 1. Puedo no entrar aquí. Creo que me conviene por este lado, ¿no? Me conviene aquí. Entonces vamos a agarrar la línea acá de divisoria. Tengo la gravedad específica de los sólidos que multiplica a el peso unitario del agua, ¿no? Más, ahora sí, tengo el contenido de humedad, pero en vez de contenido de humedad yo voy a reemplazar todo esto y voy a decir, eso es igual grado de saturación por el índice de vacíos dividido entre la gravedad específica de los sólidos y todo esto multiplica a la gravedad específica de los sólidos por el peso unitario del agua. Abajo que tengo 1 más el índice de vacíos, bueno, no cambia en lo absoluto, y simplemente hago unas últimas operaciones por acá y te encuentro lo siguiente. Gravedad específica se elimina con gravedad específica acá, ¿no? ¿Y qué me va a quedar? Pues puedo factorizar simplemente esto, ¿no?
gamma, y me va a quedar en un paréntesis pues la gravedad específica de los sólidos más el grado de saturación por el índice de vacíos, ¿no? Todo esto que multiplica a el peso unitario del agua vacíos. Listo. Y he encontrado otra ecuación, que era justamente esto. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando simplemente las definiciones y este modelo de volumen de los sólidos unitarios. Puedo jugar así con todas las definiciones. Miren, al final en un rato hemos hecho estos dos. ¿Puedo introducir la porosidad? Seguro que sí. Ya ustedes han encontrado una relación entre el índice de vacíos y la porosidad, entonces en vez de poner índice de vacíos introducen porosidad y seguramente van a llegar también a esto, ¿no? Bueno, ahí hay varias ecuaciones. Con las ecuaciones, pero probablemente ahí se nos va mucho tiempo, ¿no? Aquí tenemos otras relaciones, pero ahora para el peso unitario seco, gamma sub D. La idea es igual. La idea es agarrarlo, el mismo modelo de volumen de los sólidos unitarios y empezar a partir de la definición de peso unitario húmedo. Si no, uno tiene que partir ¿de qué? De la definición de peso unitario seco. Y esta definición nos decía que es igual al solid. Y miren, aquí vamos a hacer algo tan fácil y rápido. ¿Qué es el volumen de los sólidos? Vean, podemos jugar como hemos jugado en los otros casos. Seguro que podríamos hacerlo. Yo les voy a pedir que ustedes hagan este trabajito, empiecen para afianzarse un poco. Es bueno que lo hagan. Bueno, la decisión depende de ustedes. Si quieren, lo hacen. No los voy a obligar tampoco, ¿no? Pero las personas que quieren aprender, quieren practicar, seguro lo van a hacer. Van a intentar demostrar cada una de estas ecuaciones a partir de la definición. Siempre el punto de partida debe ser esto, por ejemplo, para el caso de los secos. Lo mismo para el caso de peso unitario saturado. ¿Cuál va a ser el punto de partida para el saturado? Bueno, aquí voy a agarrar simplemente esto. Sobre volumen. Alguien me dirá nuevamente, esto es igual. No es igual. ¿Cuál va a ser la diferencia? El modelo unitario me va a cambiar. Mi volumen o mi modelo de volumen unitario va a ser esto. Este va a ser el volumen de los sólidos. Este va a ser el volumen del agua, ¿no? Y miren que aquí se hace interesante que el volumen del agua es igual al volumen de vacíos. Clave. Ahí está la clave. Esto es sólidos, esto es agua, ¿no? En cuanto al peso, probablemente no cambie nada, porque de hecho no considerábamos el peso del aire tampoco. Pero aquí se da el cambio, en el volumen. Esto es igual a 1. Y trabajamos con este modelo a partir de este dato. Esta es la condición mínima necesaria. ¿Qué otra cosa nos garantiza que el suelo esté saturado? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué otra cosa nos garantiza que el suelo esté saturado? El
índice de vacíos tiene que ser 0. No, no es el índice de vacíos. Grado de saturación tiene que ser 100%. Ah, exactamente, el grado de saturación. Esa es la condición clave para poder entrar en estas condiciones. Debe ser igual al 100%, por tanto, para valores numéricos esto va a ser igual a 1. Esa es la condición. Entonces digo, muy bien, aquí estoy diciendo que esto debe cumplirse, por tanto, en esta ecuación le voy a colocar de otro color, ¿no? Aquí voy a hacer cumplir pues esto. Si esto es 1, entonces voy a tener que esta ecuación se va a volver, es igual simplemente al contenido de humedad por la gravedad específica de los sólidos. Condición de saturación, esto es saturado. ¿No? Esos pequeños detalles, ¿no? Saturado esto. Saturado se transforma esto. Y con eso, nuevamente partiendo de la definición original, debo introducir estas condiciones, esta y esta, en estas ecuaciones, y seguro encontrar todas estas ecuaciones, por ejemplo, acá. ¿No? Esta es fácil, por ejemplo, esta es bastante fácil, ¿no? Esta, bueno, todas en realidad. Esta también es interesante, es fácil también de demostrarla, ¿no? Esta igual. Pero seguro que lo pueden hacer, ¿o no? ¿O quieren que haga? Podamos un ítem, por favor. Voy a hacer acá directamente, ¿ya? No se olviden. Parto siempre de ahí, sobre el volumen total. Ahora puedo desglosar. Sé que está la peso de los sólidos, o digo, más peso del agua. Peso de los sólidos más peso del agua. Dividido entre 1 más, porque yo sé que es esto 1, más, miren, aquí está el cambio. Volumen de vacíos. Y en vez de poner volumen de vacíos, pues ahora puedo poner volumen del agua, por ejemplo. Puedo poner, pero para estos casos, también debo decir que el índice de vacíos, aquí me falta, también este es igual al índice de vacíos. El volumen del agua es igual al volumen de vacíos y también igual al índice de vacíos. Hay una triple igualdad. Dependiendo de la ecuación hacia dónde quiero ir, puedo utilizar o el índice de vacíos o el volumen. Listo. Ya tengo, miren que ya estoy cerca de esto. ¿No? Cerca de esto. ¿Dónde va a cambiar esto? Bueno, vamos a decir que el peso de los sólidos no va a cambiar, va a ser exactamente igual a esto. Gravedad específica de los sólidos, gravedad específica de los sólidos, el peso unitario más el peso del agua. ¿Qué es el peso del agua? Muy bien, contenido de humedad por la gravedad específica de los sólidos por el peso unitario del agua. Nuevamente. Y ahora sí aquí empiezo, ¿no? A ver, este 1 más el índice de vacíos no se mueve. Todos hasta aquí normal. Y alguien me podría decir inclusive, pues estamos en este mismo punto, como en el caso húmedo. Debo introducir la condición de saturación en este punto. Sé que es saturado, entonces digo muy bien, aquí esa condición de saturación introducimos acá en este momento. ¿Y cuál es esa condición de saturación? Aquí está. ¿No? El grado de saturación es igual a 1,
Por tanto, esto se vuelve de esta manera. Y digo, muy bien, entonces el índice de vacíos va a ser igual a el contenido de humedad, por ejemplo, por la gravedad específica de los sólidos. Eso introduzco. Como quiero que sea en función al índice de vacíos y no al contenido de humedad, pues despejo de acá el contenido de humedad y digo el contenido de humedad es igual al índice de vacíos dividido entre la gravedad específica de los sólidos, y ahora sí esto voy a introducir en esta ecuación principal y voy a tener entonces que el peso unitario saturado es igual a la gravedad específica de los sólidos. Miren esto, ¿no? La voy a escribir nomás para que no nos confundamos. El peso unitario del agua, más, en vez de contenido de humedad coloco índice de vacíos dividido entre la gravedad específica de los sólidos. Aquí estoy introduciendo ya esta condición de saturación, ¿no? Por la gravedad específica de los sólidos por el peso unitario del agua. Nuevamente esto se elimina. Abajo no hemos hecho absolutamente nada. Mantenemos 1 más el índice de vacíos y creo que el problema ya está resuelto, ¿no? Aquí se mueve. Me queda entre paréntesis esto, la gravedad específica de los sólidos y el índice de vacíos, por tanto, más el índice de vacíos, todo esto que multiplica a el radio del agua factorizando, dividiendo entre 1 más el índice de vacíos. ¿Listo? Y queda demostrado. Pero miren lo que he hecho, ¿no? Aquí uno tiene que tener esta condición. No se olvide. No se olvide de esto. Cuando es saturado cambia a esta fase. Porque si no uno podía haber agarrado igual acá y confundirse y decir, bueno, llego a esta misma ecuación, ¿no? Pues ahí ya está. Esta ecuación no es igual que esta ecuación. No es igual, ¿no? Por la condición misma ya cambia. Todos estos ustedes, de igual manera, no se olviden, llegan a un punto y apliquen la condición de saturación. La idea está, por ejemplo, si voy a trabajar en términos del peso unitario, del contenido de humedad saturado, como este caso, entonces de esta ecuación voy a despejar, pues, ¿qué cosa? El índice de vacíos, y en vez de índice de vacíos colocaré estos valores, y obviamente como estoy en saturado, para mí es fácil llamarle y decir que este es un contenido de humedad saturado. Es lo que aparece acá, por ejemplo. Nada más, ¿no? Listo. Y así practiquen, por favor, con todo lo que tengan más adelante. Disculpen, hice una pequeña pregunta. Adelante. Entiendo que esto es para tener más fórmulas, pero ¿qué tan confiable es, ya que viene de una hipótesis y una limitante de volumen de los sólidos sea igual a 1? ¿Qué tan confiable? Estas ecuaciones son muy confiables. Estas ecuaciones tienen una precisión, les podría asegurar, de entre, no sé, un 98-99% de precisión. Se han demostrado, por eso aparecen en la bibliografía a nivel mundial inclusive, ¿no? Y que también lo hemos visto nosotros, en realidad, ¿no? Algo, aclaro, nuevamente, que creo muchos, y esto lo repito siempre cuando voy explicando esta parte, muchos dicen, muy bien, esta me la memorizo, esto le anoto a mi chanchullo, le pongo ahí todas estas ecuacioncitas biencita y listo. Y cometen un gravísimo error. Entonces agarran, se plantea un problema, y en el problema dice, para resolver el problema dice, bueno, yo voy a utilizar esto. Asumen que el volumen de los sólidos es igual a 1. Eso
no pueden hacer al momento de analizar las propiedades de un suelo. No pueden hacer eso. Esta hipótesis solamente, como lo he explicado, lo he aclarado, lo he reiterado, solo sirve para encontrar estas ecuaciones. Miren. Y ecuaciones que ahora sí puedo utilizarlas. Para eso me sirve. Pero en la solución de un problema, yo no puedo suponer que el volumen de los sólidos es igual a 1. Así de simple. Ya, mucho cuidado. Pero las ecuaciones, respondiendo a la pregunta, sí son muy confiables, son muy utilizadas, que se utilizan bastante. Ingeniero, una consulta. ¿Puede ser 1 centímetro cúbico, 1 metro cúbico? Eso no importaría, ¿no, ingeniero? Claro que no. Aquí no hemos hablado en ningún momento de unidades, ¿no? Puede ser es una unidad de volumen. Por eso dice acá en la presentación, ¿qué dice? Este está basado en asumir una cantidad de volumen. No te está diciendo metros cúbicos, centímetros, nada. Es una unidad de volumen. ¿No? Eso es lo único que hay que cuidar, nada más. Es volumen. ¿No? No hay problema. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, aquí hay un ejemplo. No sé si... Sí, podemos hacer. Tenemos 15 minutos, ¿no? Puedo ir bastante rápido. Esto es muy simple. En primer encuentro es bastante simple. Lo podemos hacer rápido, ¿no? ¿Lo hacemos? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Pero alguien me va a ayudar con los cálculos ya rapidito. Así con los cálculos. Quiero un soldado vivo ahí que me esté ayudando. Esté calculando, ¿ya? Y yo le voy preguntando el valor y todo. Ya, dice una muestra cilíndrica, muy bien, una muestra cilíndrica, voy a hacerlo un poquito rápido por el tiempo, ¿ya? Pero van a ver cómo aplicamos. Del suelo arcilloso, dice que tiene un diámetro de 38 milímetros, y esto es 38 milímetros, yo puedo poner directamente como 3.8 centímetros, ¿no? De diámetro y 7.6 centímetros de alto. Ya voy a trabajar en centímetros, 7.6 centímetros. ¿Listo? De altura. Tiene una masa total, me está diciendo masa total. ¿Cómo identifico la masa total? Simplemente como M, ¿no? La masa total es de 186 gramos. ¿No? Y una masa seca, o masa seco, ¿sí? ¿Cuál es la masa seca? MS que va, ¿no? Además se conoce que la gravedad específica de los sólidos es de 2.7. ¿Cuál es la gravedad específica de los sólidos? G sub S es igual a 2.7. ¿Listo? Se pide determinar el peso unitario húmedo, seco, índice de vacíos, contenido de humedad y grado de saturación. Miren que a partir de estos datos dice puedo determinar todo esto. Seguro que sí. Entonces, primera cosa que vamos a hacer, determinar el volumen total que ocupa esta muestra. ¿Ya? ¿Cómo determinamos el volumen total? A ver, calculé. Pi entre 4 multiplicado por el diámetro al cuadrado, que sería 3.8 elevado al cuadrado. Para que sea volumen, multiplicamos todo esto por 7.6. Listo. ¿Cuánto de volumen total tiene mi muestra? 86.10 86. centímetros cúbicos. 86.19 19. centímetros cúbicos. ¿Listo? Primera cosa. Ahora, muy bien, yo voy a agarrar y me voy a acordar de el modelo. El modelo general que me dice.
debo acordarme de esto. Esto es clave, ¿no? Entonces uno tiene que recordar este modelito siempre, siempre. Sólidos, ¿no? Líquido y gaseoso. Quiero esto acá, volumen de los sólidos, y aquí está la clave. Cuidado con ponerle aquí igual a 1, ahí sí se mueren. No estoy utilizando aquello. Solo estoy identificando, describiendo bien. ¿Ya? Volumen de los sólidos. No voy a poner 1 acá. Este es un problema de un suelo con ciertas dimensiones específicas, por cierto, ¿no? Aquí tenemos el volumen del agua. Esto es simple de recordar. Del aire. Pues, listo. Este es igual al volumen. Me voy a recordar esto. Aquí tenemos el volumen, perdón, el peso o masa. En este caso vamos a trabajar en términos de masa. Masa de los sólidos y la masa del agua. Sé que todo esto, ¿no? Todo esto me da igual a la masa total. Y aquí veo y empiezo a, por ejemplo, a identificar algunos datos. ¿Tengo la masa total? ¿Hecho? Sí, aquí está, es un dato que conozco, me ha dado el problema. Solo me falta conocer la masa del agua, ¿no? ¿Cómo determino la masa? Fácil. Restando esto, correcto. Tengo la masa total menos la masa de los sólidos y eso va a ser igual a 186 ¿no ve? Menos 160.5. ¿Cuánto es la masa del agua? 25.5. 25.5. 5 gramos. ¿Listo? Ahora ya tengo, miren. En la parte de las masas ya conozco los 3 datos. Masa total, masa del agua, masa de los sólidos. Debo conocer lo mismo, cuánto es el volumen de los sólidos. Cuidado que ponga un. Debo conocer cuánto es el volumen de vacíos y cuánto es el volumen del agua si quiere. Pero más me interesa el volumen de vacíos, porque sé que el volumen total es igual al volumen de los sólidos más el volumen de vacíos. Perdón, no es del agua. Entonces, me acuerdo de esto. Esto es clave, ¿no? Muy bien, ya estoy con el modelo, ya determinado. Y ahora viene la pregunta, ¿no? Miren que no estoy respondiendo nada de esto. No me estoy fijando ni siquiera, me estoy concentrando en esto. En determinar la masa del agua. Ahora debería de preguntarme cómo determino el volumen de los sólidos. ¿Tengo el volumen total? Sí. Miren, si determino el volumen de los sólidos, pues el volumen de vacíos va a ser fácil de determinar. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Pueden ver eso, jóvenes? Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Esa es la estrategia. La estrategia es eso. No estoy yendo a responder las preguntas todavía acá. Estoy mirando aquí mi modelo y estoy determinando su masa total, masa de... Porque tenía conocer de los sólidos, seguro que voy a conocer el volumen de vacíos. Entonces ahora la pregunta es ¿cómo determino el volumen de los sólidos? ¿Cómo la relacionamos? ¿La gravedad específica de los sólidos? ¿Gravedad específica? Muy bien, a partir de la gravedad específica de los sólidos. Dice, muy bien. Yo diría a partir de la densidad de los sólidos o peso unitario de los sólidos, que es igual
a la masa de los sólidos dividido entre el volumen de los sólidos. Excelente. Entonces aquí decimos, muy bien, de acá voy a despejar el volumen de los sólidos. Vean lo que voy a hacer. Es igual, en este caso, a la masa de sólidos dividido entre la densidad de los sólidos. ¿Tengo la densidad de los sólidos? No. Ahora sí entra recién en acción la gravedad específica de los sólidos. Recuerdo definiciones y digo la gravedad específica de los sólidos es igual a la densidad de los sólidos dividido entre la densidad del agua. Bueno, nosotros lo hemos escrito en términos de peso unitario, pero eso es indistinto, ¿no? O trabajar en términos de peso unitario o densidad. ¿Cuánto es la densidad del agua? 1. 1 gramo centímetro, ¿no? Cúbico. Y ahora sí puedo decir entonces que la densidad de los sólidos había sido igual en este caso a 2.7. ¿Qué unidades? Ahora sí tiene unidades, gramos por centímetro cúbico. Excelente. Ahora sí voy a venir acá y voy a reemplazar simplemente acá. ¿Cuánto es la masa de los sólidos? Aquí está, ya tenía. 160 dividido entre 2.7. Así simplificando gramos con gramos se va y nos va a dar esto el sólidos va a ser igual a ¿cuánto? 59,44. 59.44 gramos. ¿Listo? Centímetros cúbicos, no sé. Ay, perdón. Muy bien, gracias. Estoy pensando ya en gramos, no sé por qué. Centímetros cúbicos, claro que sí. ¿Listo? Ahora sí digo, muy bien, ya conozco esto. Miren que no había sido 1, ¿no? Cuidado con ponerle 1. ¿No? No es 1. Tiene un cierto valor. ¿Ya? Ahora determinó el volumen de vacíos. El volumen de vacíos de esta ecuación va a ser igual a ¿cuánto? Volumen total menos el volumen de los sólidos. Y si ahora reemplazo mis datos, el volumen total es igual a 86.19 menos 59.44. ¿Cuánto me da el volumen de vacíos? 26.7. 26.70 centímetros cúbicos. Excelente. Muy bien. Ya tengo el volumen de vacíos, tengo el volumen total, pues prácticamente tengo todo resuelto. Ahora sí, ya no tengo otra cosa más que hacer que responder ¿no? Tenemos todo listo. Masa del agua está acá. Tenemos el volumen de los sólidos, volumen de vacíos, volumen total. Tenemos también acá volumen total. Tenemos la masa total. Ahí está. Masa de los sólidos también. Excelente. Y aquí uno puede ya empezar a explayarse con todo, ¿no? Imagínense ahora, ¿qué me dice el inciso A? Vamos a llamarle peso específico húmedo. Bueno, esto es fácil, ¿no? Yo sé que el peso específico pues va a ser igual a la densidad por la aceleración de la gravedad. Listo, me pide peso específico. Muy bien. Entonces, reemplazando en esto, es húmedo, la densidad húmeda, como se define, es igual a la masa sobre el volumen total, húmedo.
por la aceleración de la gravedad. Y ahora solo reemplazamos los datos, ya tengo todos los datos, solo recuerdo las ecuaciones. Y digo, la masa total es igual a 186. El volumen total es a 86, ¿no? 86.19, eso es mi dictado. Y la aceleración de la gravedad, ¿cuánto es? 9.81. Correcto, 9.81. Y esto me da 21,17. 21.17 unidades. Kilonewton metros cúbicos. Correcto. ¿Listo? Respondido el inciso. ¿Qué me dice el inciso B? Peso unitario seco. Igual agarro, el concepto es clave, peso unitario seco, gamma sub D va a ser igual a la densidad seca, ¿no? Por la gravedad específica, la aceleración de la gravedad. Y esto es igual, ¿cuál es la definición de densidad seca? Masa de los sólidos sobre el volumen total por la gravedad. Bueno, no, ya está resuelto, tengo gamma sub D, y esto es igual a masa de los sólidos, ¿cuánto es? 160.5. ¿No? Dividido entre el volumen total, no cambia, es la misma, 86.19, y multiplicamos por 9.81. Y esto nos da 18.27 18. kilonewton metro cúbico. Muy bien, si no ya me iba a enojar. Y te disculpa una pregunta en este caso. En este caso, como el volumen total para la fase de seca es sólido con aire, ¿verdad? ¿No tuvieron que quitarle al volumen total el volumen del agua? A ver. ¿Te refieres a esto? Sí, al volumen total quitar el volumen del agua porque estamos en un caso húmedo. Y en un caso seco, para el peso específico seco, simplemente es sólido con aire. Ya, no. Ahí estarías hablando solamente del volumen de los sólidos. Y ya no sería peso unitario seco, sino sería peso unitario de los sólidos, ¿no? O densidad de los sólidos. No te olvides la definición principal de peso unitario húmedo, seco, saturado, por cierto. Esas definiciones no podemos perder. Bueno, aquí estoy trabajando en términos de densidad, pero si yo quisiera gamma sub D, la definición es igual al peso de los sólidos sobre el volumen total. Esa es la definición. No estoy determinando el peso unitario de los sólidos. Lo que tú me estás diciendo es lo siguiente, que voy a hacer esto. Peso unitario de los sólidos va a ser igual, miren, al peso de los sólidos, sí, igual, dividido entre el volumen de los sólidos. Si le quito el volumen del agua, esto me queda esto. Y esto ya es otra cosa. ¿No te quedaría, si le quitas el volumen del agua, el volumen del aire más el volumen de los sólidos? A ver. Bueno, a ver. No nos confundamos, pero, claro, tú le quitas esto, me va a quedar el volumen de los sólidos, me va a quitar un volumen del aire, etcétera. Sí, que deberíamos de determinar. Pero, hay mucho cuidado. Definición. Aquí no podemos irnos por otra cosa. El peso unitario seco es la relación de la masa que representa todos los sólidos con relación al volumen total de esta muestra. Eso es lo que estamos determinando, con relación al volumen total.
caso húmedo. Tomamos la relación entre la masa en relación al volumen total también. Sí, ingeniero, ese volumen total es independiente si existe masa del agua o no. Si existe agua. Exactamente. Por eso lo primero que hemos hecho aquí, que es determinar el volumen total. ¿No? Es lo primero que hacemos. Correcto. Ya, entonces mucho cuidado con las definiciones. Por eso, no, a veces yo no recomiendo que ir a las definiciones. Lo que estamos haciendo es eso, ¿no? 18.27 para el caso C. ¿Qué más me pide? ¿Cuál es? Volumen de vacíos sobre el... Exactamente. ¿Cuántos vacíos tenemos en relación, ahora sí, al volumen de los sólidos? Bueno, tenemos todos los datos. El volumen de vacíos es igual a 26.70, ¿no? Dividido entre el volumen de los sólidos es igual a 59.4. 450. 45. Listo. Aquí no hay unidades, correcto. ¿Qué inciso iba esto? Es el inciso C. ¿El inciso D qué nos dice? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, contenido de humedad. Bueno, contenido de humedad ya sabemos. Es igual a la relación de la masa del agua dividido entre la masa de los sólidos por 100. Entonces esto es igual, masa del agua, aquí está, lo hemos encontrado, 25.5 dividido entre la masa de los sólidos, que eso también lo hemos debido encontrar, no teníamos, 160.5. Esto es igual, perdón, aquí por 100 previo. ¿Y cuánto nos da? 15.8%. 15.8%. ¿Listo? Respondido. Último inciso. Grado de saturación. No. ¿Cuánto es el grado de saturación? Relación de volumen del agua sobre volumen Vacíos. de vacíos. Ah, aquí sí no lo habíamos encontrado el volumen del agua, se nos ha escapado, ¿no? ¿Cómo encontramos el volumen del agua? Volumen total más la densidad de hierro. Relacionamos con la densidad. Con la densidad dije. Densidad. Densidad del agua va a ser igual a la masa del agua sobre volumen del agua, ¿no es cierto? Y de aquí tenemos que el volumen del agua va a ser igual a la masa del agua, eso sí que lo conozco, 25.5 dividido entre la densidad del agua, que es 1. Y esto nos da 25.5 también centímetros cúbicos. Ahora sí, podemos encontrar el grado de saturación dividiendo 25.5 entre el volumen de vacíos, que es 26.70. Para que nos dé en
porcentajes, esto debo multiplicar por 100, ¿cuánto me da? 96%. Miren, 96%, cerca de la saturación, ¿no? Casi cerca al 100%. Listo. Y ahora ustedes, para practicar, pues en vez de utilizar estas definiciones, ¿no? Y determinen. Ya tienen todos los datos. Por ejemplo, acá, ¿cuánto era el peso unitario del húmedo? Que hemos determinado 21 punto. ¿Cuánto era? 21.17. 17, sí, creo que sí. Lo dividiremos entre 1 más el contenido de humedad, ¿cuánto era? 15.8. Sí. ¿Sí, no? 15.8, divídenlo esto entre 100, porque está en porcentaje aquello, y debería muy, era 10. Muy bien, 18.28 kilonewtons metro cúbico. ¿Cuánto hemos sacado con las definiciones? Lo mismo. 18.27. Y ahí está la efectividad de utilizar esa ecuación. Y prueben, determinen igual, por ejemplo, el índice de vacíos. El índice de vacíos va a ser igual a ¿cuánto? El contenido de humedad por la gravedad específica de los sólidos dividido entre el grado de saturación. Ya conocen este dato, ¿no? ¿Cuánto es? 15.8. Vamos a hacer la prueba estito más y nos vamos. Por la gravedad específica de los sólidos, ¿cuánto es? 2.7. Vamos a verificar la efectividad de estas ecuaciones. Grado de saturación, ¿cuánto es? 96%. Eso me han dictado. ¿Y cuánto me da esto? Debería de salir 0.40 y algo. ¿Cuánto? 44. 44. Exacto. Ahí está la efectividad del 98-99% que les he dicho. 0.45, 0.44. Excelente. ¿No? Y deberían de probar todos ustedes a ver qué pasa con el peso unitario seco, húmedo, etcétera, y verificar simplemente. Pero yo recomiendo que sigan los conceptos como lo hemos hecho. Es el mejor camino de no equivocarse. Con las ecuaciones puedes equivocar rápidamente y ni siquiera sabes qué estás haciendo, pero si haces de esta manera, está todo controlado. Muy bien, jóvenes, vamos a quedar acá. Nos vemos el día de mañana temprano. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.